para que pues, puedan ver cómo es que cómo debieron desarrollarlo, ¿no? Ok. Si por si acaso tienen algún problema que deseen que resuelva, porque hay algunos chicos me han enviado algunos problemas que digamos, se les ha dificultado tal vez en el deber o en la lección, no hay ningún problema, yo sí lo puedo resolver, ¿ok? Entonces, si tienen algún problema más o menos así, me lo pueden enviar y yo lo resuelvo, ¿ya? Creo que si vieron el correo que no se les va a permitir ningún material extra en el examen. En realidad es porque, bueno, según lo que más o menos estoy viendo, la MIS ya les ha incluido dentro de lo que es la hoja del examen todas las fórmulas que ustedes van a requerir para resolverlo, así que no hace falta que ustedes tengan un material extra aparte del que ya viene en la lección. Las ayudantías que di el día viernes ya están subidas en la carpeta compartida, así que las pueden revisar sin ningún problema. Creo que las subí el sábado temprano en la mañana para que las puedan revisar. Y trataré de subir estas apenas termine la clase de hoy, ¿ok? Entonces también creo que es a las 11 de la mañana, entonces, para que las tengan de una vez. El examen oral, a ver, no sé, y repito, no sé porque, bueno, eso ya es algo que netamente depende de la MIS, pero no creo no creo que se les vaya a tomar examen oral, creo, pero no estoy seguro. Qué raro que les pida código, porque según yo les mandé el enlace para que se unan directo, pero bueno, entonces les pedía código y está el código. Parece que sí les pedía código. Bien, entonces voy a comenzar de una vez con el repaso. Este problema es un problema que se tomó como lección de la primera unidad y combina pues el tema tanto de mecanismo de reacción como tal estequiométrico. ¿Ya? Desde mi punto de vista, de las dos filas que se generaron para la primera lección, no recuerdo qué paralelo le tocó esta de aquí, pero esta era más complicada que el otro. Algo que, digamos, se modificó para la segunda lección, donde creo que el otro paralelo se llevó una fila un poquito más compleja que el primero. Pero bueno, al final, si tenían claros los conceptos, le van a poder resolver sin ningún problema. ¿Ya? A ver, si desean, pueden tomarle captura al problema, no hay ningún inconveniente con eso. Igual como va a quedar grabado, lo vamos a revisar las veces que ustedes quieran. Después lo pueden grabar de una vez. Recording in progress. Bien, el problema dice, considere la siguiente reacción, la cual muestra la síntesis de cloroformo, en este caso cloro gaseoso, el CHCl3, que produce ácido clorhídrico y CSL4. Se conoce que el siguiente mecanismo ayuda a explicar la ruta sintética de la reacción global propuesta, ¿ya? Entonces, nos piden que
primero verifiquemos que mediante la ley de Hess, ese mecanismo es congruente con la ecuación global. Entonces, también nos piden que indiquemos la molecularidad de cada reacción que forma parte del mecanismo propuesto. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es esto de verificarlo con la ley de Hess? Si ustedes suman las tres reacciones, ¿verdad? Dense cuenta que, por ejemplo, aquí tienen dos veces el Cl, o sea, dos átomos de cloro, por así decirlo, que se van a poder simplificar con estos que están aquí, ¿ya? Si ustedes suman la segunda y la tercera, se les va a simplificar este compuesto que está acá. Entonces, este Cl y este CCl3 se van a simplificar directamente. ¿Qué les va a quedar? Como reactivo el Cl2, que no se simplifica con nadie, el CHCl3, que tampoco se simplifica con nadie, el ácido clorhídrico y el tetracloruro de carbono, el CSL4. Y es justamente la reacción que tienen arriba. Entonces, si ustedes solamente sumaban estas tres ecuaciones, ya tranquilamente consideraban como tal la, el cumplimiento del mecanismo. ¿Sí? Eso es netamente lo que ustedes aprendieron en química general. Luego, pues tenemos la molecularidad. Recuerden que, pues, pese a que el elemento sea diatómico, no significa que ustedes tengan ahí dos moléculas, no, es solamente una, solo que está conformada, digamos, por dos átomos de cloro, ¿sí? Aquí sí tenemos dos, acá también, ¿ya? Entonces, pilas con eso. No crean que porque es Cl2, entonces hay dos, ¿no? Es netamente una molécula, pero formada por dos átomos, eso es todo, ¿ya? Por eso les piden la molecularidad, no la cantidad de átomos que hay en cada ecuación. Entonces, espero que se haya entendido lo que es literal A. No, no creo que sea más allá de explicar, simplemente era sumar las tres reacciones y pues darse cuenta que era congruente con la que estaba arriba. Luego les dicen, considerando lo aprendido en clase, deduzca la ley de velocidad para esta reacción, ¿sí? Considerando el mecanismo propuesto, o sea, este mecanismo que ustedes ven aquí. Luego, indique si la reacción sigue o no sigue una ley de velocidad elemental. Antes de que yo me lance a resolver ese problema, yo primero tengo que enfocarme en qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que yo verifique si en este caso ese mecanismo es congruente con una ley de velocidad elemental. Entonces, se supone que yo debo tener una ecuación química global del proceso con la cual poder comparar. Y si la tengo, es la que está en la parte de arriba. Entonces, si usted se da cuenta en esa ecuación que está ubicada en la parte de arriba, sus dos reactivos tienen un coeficiente estequiométrico de 1, lo cual implica que cuando usted llegue a la ecuación de velocidad, usted debería ver que cada reactivo está elevado a un exponente de 1. Si por ahí uno aparece a la 2, a la 3, a la 1 medio, a la 1 quinto, entonces eso significaría que no es una ley de velocidad elemental. ¿Ya? Cuidado, el enunciado es muy claro, le dice verifique si se cumple o no se cumple. Muchas veces ustedes pierden tiempo porque ven alguna manera matemática o cinética incluso de simplificar términos para forzar a que la ecuación lo cumpla. Y no es necesario porque lo que le están pidiendo ahí es que diga si es o no es. Si usted dice, bueno, estos son mis procesos, este es el mecanismo que yo desarrollo, y aquí usted se puede dar cuenta que no cumple, perfecto, eso es lo que le piden en el enunciado. Si de la misma forma usted justifica que también lo cumple, bueno, no hay problema. Eso es todo lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero el desarrollo de este mecanismo. Dese cuenta que la primera reacción es una reacción reversible. Eso también es lo que usted debe tomar en cuenta al momento que desarrolla como tal los problemas, ¿sí? A veces la MES le pone la doble flechita, pero a veces también lo pone, digamos, con doble saeta para que usted entienda, pues que justamente se trata de una reacción reversible. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, comencemos entonces. Bien. Bueno, a ver, anoto rápidamente las ecuaciones. La primera ecuación que usted tiene, le dice aquí Cl2, dos veces Cl. Esa es la primera ecuación que usted tiene ahí en el mecanismo. La segunda es Cl más CHCl3, que produce HCl más CSL3. Y la tercera ecuación, que es Cl más CSL3, que produce CSL4. Si usted ha practicado lo suficiente y se siente en confianza de no descomponer la primera ecuación y plantearla, digamos, la ley de velocidad de una, o sea, de golpe, hágalo, no hay problema. Pero
incluso como para que usted pueda confirmar el paso a paso el ejercicio, yo le sugiero que siempre que usted tenga una reacción reversible, trate de descomponerla en la reacción directa y la reacción inversa. ¿Ok? Y de esa manera usted le asigne un valor de constante velocidad específica a cada una para que de esa manera se le haga un poquito más sencillo manipular la ecuación eh, y la expresión cinética a medida que usted va queriendo simplificarlo como tal. Entonces, siguiendo mi propio consejo, yo lo que voy a hacer aquí es escribir 4 reacciones químicas. La primera sería Cl2, que produce 2 veces Cl. La segunda sería 2Cl, que produce Cl2. A esto me refiero con separar la ecuación reversible. A esta que está aquí le voy a llamar K sub 1, a esta que está aquí le voy a llamar K sub 2. ¿Ok? Luego aquí la tercera, esa queda igual. Y la cuarta reacción también queda igual. ¿Ok? A esto lo voy a llamar K sub 3 y a esto lo voy a llamar K sub 4. Ahora, usted cuando ya define todas las ecuaciones, mi consejo es que también plantee la reacción global. La puede escribir por aquí, no hay problema. Pero lo importante es que la escriba. ¿Por qué le sugiero que la escriba? Porque cuando usted la escribe, entonces se puede dar cuenta, analizando los diferentes componentes del mecanismo, o sea, los diferentes compuestos que están en el mecanismo, cuáles pueden catalogarse como intermediarios y cuáles pueden catalogarse como catalizadores. ¿Ya? No es lo mismo un catalizador que un intermediario. El intermediario generalmente primero aparece como un producto y luego como un reactivo. El catalizador es opuesto, porque usted cuando ingresa un catalizador a un sistema lo hace para acelerar la cinética. Por lo tanto, típicamente aparece como reactivo también, ¿no? Entonces, si por ejemplo usted analiza aquí el mecanismo de reacción, yo le pregunto, por algún lado aparece este compuesto que usted ve aquí, el cloro. El que está aquí es el cloro gaseoso. Ese, evidentemente, yo lo veo en el mecanismo como tal. Pero todos estos cloros monoatómicos no aparecen en mi mecanismo. Por lo tanto, yo ya tengo por aquí un intermediario. ¿Y ese intermediario de quién se trata? Del cloro atómico. Ya tengo uno. Vamos a ver si encuentro otro. Si yo sigo analizando por aquí, veo que tengo este compuesto que es CCl3, o sea, el tricloruro de carbono. ¿Lo veo en el mecanismo como tal? No. Mire que aparece aquí como producto y luego se consume inmediatamente en el paso siguiente. Entonces, tengo otro intermediario, el CCl3. Listo, ya hizo, digamos, un análisis preliminar, ya identificó cuáles son sus intermediarios, ya tiene las 4 reacciones separadas como debe de ser. ¿Qué le toca hacer ahora? Desarrollar las expresiones cinéticas para los intermediarios y también para un compuesto de interés, que en este caso tranquilamente puede usted desarrollarlo para el cloro gaseoso. ¿Ok? Entonces yo lo voy a desarrollar en este caso para el cloro gaseoso. Si por ejemplo usted escribe la ley de velocidad para el cloro gaseoso, mire que en la primera ecuación aparece como reactivo. Si aparece como reactivo, usted debe escribir la ley de velocidad. Recuerde siempre que cuando usted analiza las reacciones en un mecanismo, usted asume que todas las reacciones son elementales, ¿sí? Entonces, mañana en el día del examen no se ponga a pensar, ¿será que es elemental? ¿Será que no es elemental? No. Si usted le da un mecanismo, todas las reacciones que forman parte de ese mecanismo, usted las asume como elementales. No tiene que ponerse a dudar si es o no es elemental. Ojo, refiriéndome a estas reacciones que están aquí. ¿Ok? Cuidado. Entonces, aquí me hace falta algo, me hace falta un signo menos que justamente me dé a mí a entender que ese compuesto se va a consumir a lo largo de todo el mecanismo. Ahora bien, en la segunda reacción, el cloro gaseoso no es reactivo, es producto. Entonces, usted lo que debería poner aquí es más la expresión, en este caso el cloro gaseoso elevado al cuadrado, multiplicado por el valor, en este caso de K sub 2. A ver, aquí vale la pena recalcar lo siguiente. Si usted tiene una ecuación general como esta, hay algo que se conoce como ley de velocidad relativa que le explica el libro de Levinfield,
que dice que, por ejemplo, cuando usted relaciona un reactivo con un producto, lo puede hacer lo siguiente. Puede decir que la velocidad de reacción de A dividido para su coeficiente estequiométrico es lo mismo que la velocidad de reacción de D dividido para su coeficiente estequiométrico. Eso nos dice la ley de velocidad relativa. ¿Por qué le explico esto? Porque si usted aplica eso para la segunda ecuación, para esta que está aquí, usted podría decir lo siguiente. Usted podría definir el R del Cl como K sub 1 por la concentración, en este caso del cloro elevado al cuadrado. ¿Ok? Con un menos aquí, ¿no? Porque usted está definiendo esta ley de velocidad para el cloro monoatómico que está en la segunda reacción. Si yo le pregunto en esta misma reacción a qué sería igual la velocidad de reacción del cloro gaseoso, usted puede decir automáticamente que sería menos dos veces K sub 1 por la concentración del cloro elevado al cuadrado. ¿Dónde aparece este 2? Aparece justamente por los coeficientes estequiométricos que está manejando para cada uno. ¿Ok? De hecho, perdón, en el estricto sentido de la palabra, que sería menos un medio. ¿Por qué? Porque le va a quedar R del Cl con menos partido entre 2 y acá le va a quedar R del Cl2. Entonces, dése cuenta que si usted quiere el R del Cl2, tiene que escribir como numerador K sub 1 por la concentración de Cl2 al cuadrado, con el menos incluido, que es lo que usted ya definió, y luego lo divide para 2 justamente por el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Esto que está aquí le puede servir para este tipo de reacciones donde no todos los coeficientes son 1. Sin embargo, si usted omite el 2, que es lo que yo estoy haciendo aquí, no significa que esté mal. Porque a la final, si usted le pone o no le pone el 2, lo que va a hacer es simplemente simplificarlo con todos los demás pasos. Así que no se preocupe. De hecho, esa era la gran duda de los estudiantes que dieron esta fila en lección número 1, de si poner o no poner el número 2, y a la final no afecta en nada porque se va a terminar simplificando. ¿Ok? Bien, entonces aquí lo que yo hice fue definir la ley de velocidad para el cloro gaseoso. Ahora, dése cuenta de algo. En esta ley de velocidad, perdón, aquí es cloro monoatómico. Voy a poner aquí el 1, ¿sí? Este que está aquí es un intermediario. Entonces, usted no puede dejar la ley de velocidad de un compuesto que se aparece en su ecuación global en función de un compuesto que no aparece en la misma. Por lo tanto, usted tiene que de alguna manera encontrar una expresión equivalente para este cloro monoatómico. Y eso nos lleva a plantear justamente qué cosa. La ley de velocidad para el cloro monoatómico. Entonces, eso lo voy a plantear por acá abajo. Voy a hacer con otra pluma. Bien, en la primera ecuación, este cloro monoatómico, ¿sí? Aparece de la siguiente manera. Como es un producto, sería directamente dos veces K sub 1 por la concentración del cloro, en este caso molecular. ¿Por qué? Lo que estoy haciendo aquí es justamente aplicar lo que le estaba enseñando. Mire, si usted define para la primera ecuación la ley de velocidad del Cl2, que de hecho ya lo hicimos, ¿eso era qué cosa? Eso era menos K sub 1 por la concentración del Cl2, ¿verdad? Recuerda, usted siempre va a asumir que eso es elemental. Ahora, si usted hace esto y usted quiere expresar de alguna forma la velocidad de reacción del cloro, de alguna manera usted tiene que justificarme que este signo menos desaparezca. ¿Y por qué tiene que desaparecer? Por una sencilla razón. El cloro que está acá no es reactivo, es producto. Por lo tanto, si usted lo pone con un signo menos, me estaría diciendo que un producto se consume. Y eso no puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos la ley de velocidad relativa. Sería menos de RCl2 dividido para 1, que es su coeficiente que está aquí, igual a R del Cl dividido para 2. Mire que esta expresión que usted ve aquí, esto que voy a encerrar, tiene de por sí un signo negativo. Tiene un signo negativo. Este signo negativo no significa que esté considerando esto, no. Es el signo como tal de la expresión. Entonces, este negativo con este otro negativo convierten finalmente en la expresión en positiva. Este 2 que está dividiendo lo van a multiplicar, por lo tanto aparecería un 2 antes de la K sub 1 y es lo que usted ve aquí. ¿Ok? No sé si con eso se perdió o estamos bien. ¿Puedo continuar? ¿Por ahí tiene alguna pregunta?
tendrá que estamos bien. Listo. Esto es para la primera reacción. Ahora, si analizo la segunda, donde justamente el cloro monoatómico es un reactivo, ahora sí, sería entonces menos K2 por la concentración, en este caso del cloro, elevada al cuadrado. Si analizo la tercera reacción, también aparece como reactivo, entonces sería aquí menos K3 por la concentración del cloro, por la concentración del CHCl3. Y si usted analiza la última reacción, le va a quedar aquí menos K4 por la concentración del cloro, por la concentración del CHCl, perdón, del CCl3. ¿Ok? Entonces la voy a poner por acá abajito para luego cuando la hagamos tender a cero, ver cómo es que se factoriza todo esto. Si tienen alguna pregunta, avíseme nomás. Listo. Esa es la ecuación de velocidad en este caso para el cloro monoatómico. Ahora, fíjese que aquí tenemos al otro intermediario, que era el CCl3, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Definir la ley de velocidad para este nuevo intermediario. Sería el R del CCl3. Este compuesto aparece únicamente en la tercera y en la cuarta reacción. En la tercera aparece como producto, así que sería directamente K3 por la concentración del cloro por la concentración del CHCl3. Y en la última reacción aparece como un reactivo, entonces sería menos K4 por la concentración del cloro por la concentración aquí del CCl3. ¿Ok? Entonces aquí usted ya tiene, digamos, definido todas las leyes de velocidad que le interesan en su problema. Ya están todas. No necesita definir ninguna más. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llevar a cabo las aproximaciones del caso. ¿A qué me refiero con eso? Lo primero que usted va a decir aquí es que justamente la velocidad de reacción de este CCl3 tiende a cero. ¿Por qué? Porque es un intermediario. Entonces aquí lo que usted busca es expresar la concentración del CCl3 en función de otros compuestos que sí formen parte de su ecuación global. Eso es lo que usted siempre va a buscar cuando usa justamente esta aproximación. Entonces aquí tendría C, Cl3, y esto sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a K3 por la concentración del cloro, por la concentración del CHCl3, sobre K4 por la concentración del cloro, ¿no? Ahora, dense cuenta que aquí usted puede simplificar términos. ¿Qué términos? Este cloro con este cloro. ¿Cómo le va a quedar este? Le va a quedar aquí K3 por la concentración del CHCl3 dividido para K4. Y esa es toda la ecuación que usted le queda analizando, en este caso, al eh, CCl3. Ahora, no es el único intermediario que tenemos. También tenemos al cromo atómico. Por lo tanto, lo que ahora yo voy a hacer es, primero, escúcheme bien, voy a reemplazar esta concentración que usted ve aquí por esta nueva expresión. ¿Y dónde la voy a reemplazar? La voy a reemplazar justamente en la ley de velocidad que yo definí para el cromo atómico. Sería entonces, aquí tengo dos veces K1 por Cl2, aquí no reemplazo nada, menos K2 por la concentración del cloro elevado al cuadrado, menos K3 por la concentración del cloro por el CHCl3, y ahora sí, viene aquí, menos K4 por la concentración del cloro, y esto en teoría debería multiplicarlo por la concentración del CCl3, pero en lugar de poner esto, yo voy a poner aquí K3 por la concentración del CHCl3 dividido para K4. Y usted se da cuenta que aquí puede simplificar términos. ¿Qué términos? Por ejemplo, esta constante que está aquí se va con esta que está acá. Ahora, comparemos lo siguiente. Mire, aquí le va a quedar K3, acá también tiene K3, le va a quedar la concentración del cloro, acá también la tiene,
Le va a quedar el CHCl3, acá también lo tiene, aquí tiene un menos y acá también. Por lo tanto, esta expresión es la misma que le va a quedar de este otro lado. Así que usted puede sumarlas de forma algebraica y obtener menos 2 veces K3 por la concentración del cloro por la concentración del CHCl3. ¿Ok? Y usted llega a esa expresión. Ahora, ¿qué es lo que le toca hacer? Ya una vez que usted tiene la expresión un poco más simplificada, ahora sí vale la pena que usted diga, bueno, voy a hacer tender esta velocidad de reacción a cero. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque justamente este compuesto es un intermediario. Entonces, mire lo que va a pasar aquí. Cero es igual a 2 veces K1 por la concentración del cloro gaseoso menos K2 por la concentración del cloro elevado al cuadrado menos 2 veces K3 por la concentración del cloro por aquí lo que es el CHCl3. La mayoría de los estudiantes que tuvieron esta fila en esta lección llegaron hasta esta ecuación. Y aquí se estancaron. ¿Y por qué se estancaron? Justamente por eso. Porque lo habitual es que uno se tope dentro de esta expresión con una concentración de ese intermediario, pero elevada a la 1. ¿Por qué elevada a la 1? Porque de esa manera uno puede sacar, digamos, factor común o mandar todo al otro lado, despejar y escribir la ecuación, en este caso que me quede, el intermediario igual a algo, ¿verdad? El problema es que aquí yo no puedo factorizar de 1. O por último, si yo lo hago, si yo aquí saco factor común la concentración del Cl, que en realidad es lo que me interesa dejar en función de otros compuestos, siempre me va a quedar una concentración aquí metida porque esto está al cuadrado. Entonces, si a usted en el examen le pasa aquello y dentro de su mecanismo hay reacciones reversibles, entonces considere hacer uso de la definición de constante de equilibrio. ¿Cómo se define la constante de equilibrio? Es igual a la concentración de los productos elevadas al cuadrado sobre la concentración, en este caso, de los reactivos. Pongo aquí un cuadrado porque si usted recuerda, en la reacción global que teníamos, el producto era el cloro monoatómico elevado al cuadrado y el reactivo era el Cl2. ¿Ok? Entonces por eso lo puse, digamos, al cuadrado. Ahora, no es la única definición que usted aprendió. Usted también aprendió que esto es igual a la constante directa sobre la constante inversa, ¿verdad? Que en este caso recuerde que la reacción directa yo le llamé con la constante K1 y a la inversa con K2. Entonces lo interesante aquí, chicos, es que yo puedo decir lo siguiente, que la concentración del cloro elevado al cuadrado sobre la concentración del Cl2 es igual a K1 sobre K2. Y de esta ecuación yo puedo concluir que esa concentración del cloro elevado al cuadrado es igual a K1 por el cloro gaseoso dividido para K2. Entonces, en lugar de escribir Cl al cuadrado, yo lo que voy a hacer es reemplazar todo este término por esta nueva expresión. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, sigamos. Cuando ustedes reemplacen, les va a quedar la siguiente expresión. De esta forma. Les va a quedar aquí 0 igual a 2 veces K1 por la concentración del Cl2 menos K1 por la concentración del Cl2 y menos 2 veces K3 por la concentración del cloro y por la concentración aquí del CHCl3. Entonces, ahora sí puedo sacar factor común cloro y me queda K1 por la concentración del Cl2 sobre 2 veces K3 por la concentración del CHCl3. Listo. Y ya tengo esa ecuación que me va a servir justamente para reemplazarla en la ley de velocidad global. Recuerde que la R del Cl2
nos había quedado de esta forma. Menos K sub 1 por la concentración del Cl2 más K sub 2 por la concentración, en este caso aquí, del Cl elevado al cuadrado, ¿no? Así nos había quedado esa ecuación de ahí. Pero ya si usted lo reemplaza, entonces aquí le queda R del Cl2 es igual a menos K sub 1 por la concentración del Cl2 más K sub 2 por K sub 1 al cuadrado por el Cl2 al cuadrado sobre 4 K sub 3 al cuadrado y CH Cl3 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué toca hacer aquí? Sumar esas fracciones. Menos 4 veces K sub 1 por K sub 3 por el Cl2 por el CH Cl3 al cuadrado más K sub 2 por K sub 1 al cuadrado por la concentración de Cl2 elevado al cuadrado sobre 4 veces K sub 3 al cuadrado por el CH Cl3 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer aquí? Como para simplificar mucho más la ecuación, podemos decir que esta constante de velocidad K sub 2 tiende a cero. ¿Por qué? Porque es la constante de velocidad de la reacción inversa. Y si usted dice que eso no va a tender a cero, entonces lo que está diciendo es que el mecanismo va a tener problemas para justamente pasar de la reacción reversible a la siguiente reacción. Así que a usted le conviene, en la mayoría de los problemas, asumir que si tiene una reacción reversible, entonces la constante de velocidad de la reacción inversa tiende a cero. Si K sub 2 tiende a cero, entonces todo este término se hace cero. Por lo tanto, yo podría simplificar esto con esto, una de estas con una de estas, este número 4 con este número 4, y me queda que el R del Cl2 va a ser igual a menos K sub 1 por la concentración del Cl2 partido en este caso para K sub 3, que son los términos que no se me han simplificado del todo. ¿Ok? Y si usted se da cuenta, esa sería la ley de velocidad que le queda al final. Si usted lo compara con la ecuación global, se va a dar cuenta que obviamente no es elemental porque por ningún lado nos está apareciendo como reactivo, o sea, dentro de esta ecuación de velocidad, el CHCl3, que si bien es un reactivo en la ecuación global, aquí no aparece. Entonces, si fuese elemental, yo debería ver aquí multiplicando esa concentración, pero como no la veo, entonces yo concluyo que la reacción como tal no es elemental. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Sí, yo tengo una pregunta. Hola, Lo de que cuando nosotros entendemos que K sub 2, o sea, bueno, o la constante de velocidad de una reacción irreversible es igual a cero, eso nosotros lo podemos hacer antes en el proceso, para no estar haciendo tanta aritmética, por así decirlo. Eh, sí, sí se lo puede hacer antes, pero también toca tener cuidado. Digamos, no puedo decirte que de forma general eso siempre se va a cumplir porque si haces que esa constante tienda a cero antes de tiempo, por así decirlo, puedes llegar a simplificar términos que a la final harían que tú llegues a la ecuación que necesitas como tal en el ejercicio. Es conveniente sí hacerlo ya cuando tú te das cuenta que ya no tienes qué más hacer, ya has simplificado todo, has reemplazado todo, te está quedando la ecuación final, por así decirlo, y dices, bueno, ¿qué pasaría si yo hago tender esta de aquí a cero? ¿No? Y entonces dices, ah, ok, finalmente llego a la ecuación que quería. Pero no te puede decir si siempre te va a funcionar si lo haces desde antes, no, no, no te puede, digamos, dar una respuesta afirmativa a eso. Lo que sí te puedo decir es que siempre que tú lo hagas, ya cuando tienes la mínima expresión, entonces lo más probable es que llegues a la ecuación que te pide el problema. Ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? hola, sí, sí, yo. Ujú. No te escuché por qué decías que el K2 tiende a cero. Ya, básicamente porque si tú te das cuenta en el mecanismo, esa constante K2, ¿verdad? Es la reacción inversa de esta reacción reversible. Entonces, el mecanismo te dice, de este cloro gaseoso pasamos a un cloro monatómico y ese cloro monatómico interviene en este segundo paso y estos productos del segundo paso intervienen en el tercero. Entonces, de alguna manera tú debes asegurar en el mecanismo favorecer la reacción directa y no la inversa, porque si tú
no favoreces la reacción directa, entonces nunca obtienes el cloro monoatómico. Si no obtienes esto, esto no ocurre. Y si esto no ocurre, tampoco esto. Por lo tanto, la reacción no ocurriría como tal. Entonces, por eso yo digo, bueno, si la directa es K sub 1 y la inversa es K sub 2, entonces me interesa que la cinética de K sub 1 sea mucho más apreciable que la de K sub 2. Y en pocas palabras, eso es decir, que esta constante tienda a cero, para que justamente favorecer la reacción directa y proseguir, digamos, con los pasos del mecanismo. ¿Ya? ¿Me quedó claro? Gracias. Ok. Bien. Entonces, déjenme compartirles nuevamente el enunciado del problema para que vean qué es lo que sigue ahora, porque vamos a hacer la parte más compleja de la lección. Luego dice en el literal C, se busca llevar a cabo la reacción global mostrada previamente, o sea, este que se ve acá arriba, ¿sí? Y para ello se intenta introducir en un reactor PCR una corriente gaseosa la cual se compone de un 30% de cloro gaseoso, un 40% del CHCl3 y un 40% de un componente inerte. El proceso ocurre a 10 atmósferas y 500 Kelvin. Se elabore para las condiciones descritas, o sea, todo lo que le acabo de leer, una tabla estequiométrica en función de los flujos molares, que falta una M, flujos molares de cada componente. ¿Sí? Existe una gran discusión cuando ustedes llevan a cabo la tabla estequiométrica y es cuándo usar moles, cuándo usar flujos. De manera general, si ustedes se van a la literatura es clara, le dice, usted puede usar lo que usted quiere en las tablas, pero se sugiere, se recomienda que si su sistema es en fase gas, entonces usted muestre la tabla en función de los flujos. Y si su sistema es intermitente, entonces usted muestre su tabla en función de moles o concentración, como usted lo quiera resolver. ¿Ya? Entonces aquí el enunciado es claro. Elabore la tabla para flujos molares. No quieren moles, no quieren concentraciones, no quiere que usted ponga los moles en la tabla y luego diga, ya, pues los moles los divido para el flujo y ahí me da lo divido para el caudal y me da el flujo. No, queremos los flujos directamente que los podamos ver en su tabla estequiométrica. ¿Ok? Y eso es lo que usted tiene que desarrollar en esta literal. ¿Ok? Ya se me acaba el tiempo en esta sesión, le voy a mandar otro link, pero antes de eso leamos el último literal que dice, determine la velocidad de reacción del proceso en función de sus resultados previos. Considere que la constante de velocidad específica es 1 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1 a 300 Kelvin. Quiere que le dan esa constante a 300 Kelvin y el proceso ocurre a 500. Cuando esto ocurre, cuando le dan la constante a una temperatura diferente que la que ocurre el proceso, lo más seguro es que usted tenga que corregirla usando la ecuación de Arrhenius. Por lo tanto, aquí le dan la energía de activación y el valor de la constante R que usted tiene que emplear para la ecuación de Arrhenius. ¿Ok? Esto aquí no nos va a llevar mucho tiempo, le voy a mandar otro link y lo resolvemos rápido, ¿ya? Y de ahí resuelvo un problema que creo que me enviaron hace poco, justamente para este sistema, ¿ya? Que tiene que ver un poco con lo que es la unidad 3. Un problema que tomaron como examen el semestre pasado, ¿ya? Entonces ya le envío otro link para hacer ese ejercicio y terminar este de aquí, ¿ok?
Recording Esa es su in ecuación química, progress. ¿ok? Le dicen que la fracción molar de A es 0,40, que la fracción molar de B es 0,30 y que la fracción molar de los inertes es 0,30. Por si acaso, otra cosa que también me di cuenta que se confundían bastante en las lecciones. El inerte y el intermediario no son lo mismo, ¿ok? No son lo mismo. Considerando que, por ejemplo, si usted usa una corriente de oxígeno, un compuesto inerte, si lo que usted va a llevar a cabo es un proceso de combustión es el nitrógeno gas, pero no implica que si usted lo analiza cinéticamente ese proceso, el intermediario sea también el nitrógeno. Tiene nada que ver, ¿ok? Se lo digo porque justamente no me acuerdo bien quién era, pero por ahí me consultaron en una lección en la que fue a ayudar si el inerte o el intermedio eran lo mismo. No, no son lo mismo, ¿ok? Pilas con eso. Bien, es un sistema en fase gas, por lo tanto usted debería pensar en determinar lo que es el delta y el épsilon. Ahora, lo interesante aquí es que como todos tienen la misma cantidad de moles, o es decir, tengo la misma cantidad de moles en reactivos y en productos, entonces es un sistema en fase gas, pero con un volumen constante. Cuando usted dice que su sistema es en fase gas y a volumen constante, lo que en pocas palabras quiere decir es que delta es igual a cero y por lo tanto épsilon también. ¿Ok? No siempre se va a cumplir esto, no siempre usted va a tener la misma cantidad de moles en reactivos y en productos, pero de forma general, sí. Si su sistema es, digamos, en volumen constante, así sea líquido o gas, si tiene la misma cantidad de moles en reactivos y en productos, el delta va a ser cero. Olvídese. ¿Ya? Listo, entonces. ¿Qué es lo que yo voy a determinar previo, digamos, a hacer la tabla? Los términos teta sub b y el teta de los inertes. El término teta sub b sería igual a la fracción molar inicial de B para la fracción molar inicial de A. Y esta ecuación siempre la puedo aplicar cuando yo tengo sistemas en fase gas. Entonces aquí sería 0,30 para 0,40. Y esto me da 0,75. Acá sería la fracción molar de los inertes para la fracción molar de A. Esto sería nuevamente 0,30 para 0,40 y acá también me da 0,75. Entonces con eso ya calculé los términos que voy a requerir para eh, la tabla como tal, ¿ok? Listo. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Esperemos un ratito ya. Perdón. Recording stopped.
teta sub B, teta sub I, entonces ahora como tal sí podemos llevar a cabo el planteamiento de la tabla estequiométrica, pues no. Recuerden que nos pedían una tabla para flujos, entonces, eh, disculpen que lo recalque tanto, pero es que a veces se confunden, no sé por qué. En la tabla tienen que haber flujos molares. Si ustedes ponen cualquier otra cosa, entonces la misma les va a bajar casi que la totalidad del puntaje de ese literal, ¿no? Bien, entonces recuerden que tenemos una primera columna que nos hace referencia a lo que son las especies, ¿sí? Y aquí las especies van a ser justamente A, B, C, D y también la especie inerte. Recuerden que también tiene que considerar dicha especie, pues, ¿no? Y el inerte. Entonces, al inicio, usted tiene un flujo inicial de A, un flujo inicial de B, un flujo inicial de C que es cero, un flujo inicial de D que también es cero, porque en este caso los dos son productos, ¿sí? Y pues también tendría el flujo como tal de los componentes inertes, ¿ok? ¿Por qué tendría un flujo de los componentes inertes? Porque recuerden que si bien ellos no reaccionan como tal en el proceso, ¿sí? Eso no implica que usted no los tenga que considerar. Recuerde, usted debe considerar los inertes tanto en la tabla como cuando usted lleva a cabo los cálculos de los diferentes parámetros que usted necesita para su tabla estequiométrica, ¿sí? Otro error que también vi por ahí es que, ok, no estaba en la tabla, sí, pero no sé por qué le daba, digamos, otros valores, ¿sí? Y no los ponían como, tienen que ubicarlos. Si no los ubican, entonces va a estar totalmente mal, ¿ok? Pilas con eso. Bien, entonces el inerte tendrá también un flujo inicial, que sería en este caso igual a qué cosa? Sería igual al teta sub i, que sería 0,75 por el f de la sub 0. Y en este caso el f de b sub 0 sería también 0,75 veces el f de la sub 0. Es justamente por eso que yo previamente obtuve tanto este número como este número. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí está claro? Ok, sigamos entonces. Cuando ustedes expresan lo que es el cambio, entonces deben quitar justamente esa fracción de su base de cálculo, que en este caso es mi reactivo a los reactivos, y en este caso a los productos, ustedes le suman esa fracción. Recuerden que aquí generalmente ustedes tienen que multiplicar por el coeficiente estequiométrico como tal, pero como mi reacción tiene 1, 1, 1, 1, entonces básicamente no hay mayor afectación ahí, ¿ya? Y a la salida, ¿sí? A la salida lo que tendrías aquí, f de a, que sería f de a sub 0 por 1 menos la conversión de a, f de b, que sería igual a f de a sub 0 por 0,75 menos la conversión de a, f de c, que sería f de a sub 0 por la conversión de a, y f de d, que sería f de a sub 0 también por la conversión de a. Y de esa manera usted ya con eso culmina su tabla, pero recuerde que el cambio de los inertes es cero, porque ellos no reaccionan como tal, así que a la salida usted tendría lo mismo que a la entrada, por lo tanto aquí sería 0,75 por f de a sub 0. ¿Ya? Y ahora sí tiene la tabla completa. Finalmente, ¿qué le pedían a usted? Le pedían que determine, en función de los resultados que ya le habían dado previamente, cuál será la velocidad de reacción. Recuerde que usted encontró la ley de velocidad para esa reacción a partir de un mecanismo. Entonces, usted la encontró, fue por algo. Tiene que usar la que usted encontró a partir del mecanismo. Entonces, esa ley de velocidad nos queda R de A igual a la constante K por la concentración de A. En teoría, esta concentración de A debería ser C de A sub 0 por 1 menos la conversión de A dividido para 1 más epsilon por la conversión de A. Pero como epsilon es 0, entonces directamente usted la puede escribir como K por C de A sub 0 por 1 menos la conversión de A. ¿Sí? Finalmente, ¿cómo encontraríamos esa constante K? Bueno, esa constante K usted tiene que encontrarla por la ley de Arrhenius, que sería el logaritmo natural de la constante K sobre K sub 1
igual a la energía de activación, que es 20.000 joules sobre mol, partido para 8,314, multiplicado por 1 sobre la temperatura 1, que es 300, menos 1 sobre la temperatura 2, que es 500. Y en este caso su constante K sería de aproximadamente 0,025, recordando que K sub 1 es 1 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. ¿Ya? Entonces, como ya tiene la constante K, ¿qué le toca hacer? Encontrar C de A sub 0. ¿Sí? Para encontrar C de A sub 0, usted lo que puede hacer es lo siguiente. Sabe la fracción molar de A, que es 0,40. La presión es 10 atm. La constante R es 0,082. Atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura del proceso es de 500 Kelvin. Si usted resuelve todo esto, le va a dar justamente lo que es la concentración inicial de A. Voy a decir cuánto queda. Y esto queda pues 0,098. Mol sobre decímetro cúbico, mol sobre litro, es lo mismo. ¿Ya? Y creo que le daban para una conversión de 0,49, así que lo que tocaría que usted haga aquí es simplemente reemplazar los datos en la expresión y con eso ya obtiene como tal la respuesta del ejercicio. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? Entonces, mire, ya hemos repasado técnicamente todo lo que es unidad 1. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, me preguntas. Entonces, vamos a hacer ahora un problema que yo diría que sí fue bastante interesante cuando la MIS lo planteó, ¿ya? Pero que bueno, espero si les ponen algo parecido a esto, no se asusten y lo puedan resolver. No me voy a poner a preguntar cómo es que tienen acceso a esta pregunta, dado que no deberían tenerlo, porque no fue en su semestre cuando se evaluó esto, pero ok, X a eso. Voy a hacer como que no ha pasado nada extraño aquí. Ok, es un tema de examen. Nos dice, el componente A reacciona con el componente B de forma irreversible. Esta reacción se lleva a cabo en estado líquido. Pilas con eso. Una reacción en estado líquido. Entonces, lo más común o lo más usual aquí de usar es un CCTR, por ejemplo. Nos dice, la cinética es de primer orden con respecto al componente A. Nos da la constante de velocidad. En este caso es en minutos a la menos 1 y tiene sentido porque si es de primer orden, entonces la constante debe tener unidades de 1 sobre tiempo. Y nos dice, desarrolla los siguientes literales. Literal A, considerando un reactor continuamente agitado, es un CCTR, determina el valor de las constantes A, B, C y D de esta ecuación que usted ve aquí. Entienda en este caso que X es la conversión y esta T que aparece aquí es tau, el tiempo de residencia, ¿no? Y dice que este tiempo de residencia está en minutos. Aquí le dan una pequeña pista, le dice pista. Empiece planteando la ecuación de diseño del reactor. Y esto valía 2 puntos. Luego, ¿qué le dicen? Le dicen, bueno, ¿qué tiempo de residencia se requiere para lograr una conversión del 90% en un reactor continuamente agitado? Usted entenderá que si logra demostrar esta ecuación en el literal A, entonces tendría un valor aquí, un valor aquí, un valor aquí, un valor aquí. Tendría la conversión, la cual usted la reemplaza porque le dicen que es 0,9 y se dedica justamente a sacar aquí factor común y saber cuánto estaba. O sea, por eso le daban también otros 2 puntos. Luego dice, demuestre que la siguiente relación se cumple si se requiere utilizar 2 reactores continuamente agitados en serie, de diferentes volúmenes, donde XA sub 1 y XA sub 2 representan las conversiones de cada uno de los 2 reactores. Entonces aquí tenemos la ecuación. No le puedo dar más zoom, pero bueno, esta es la ecuación. Dice, nota, deje su demostración en sus hojas de evidencia. Finalmente aquí nos dicen, si se desea mantener la conversión total del 90% y el volumen del primer reactor continuamente agitado es el doble que del segundo, calcule la conversión en cada reactor. Y luego dice, termina el tiempo de residencia para alcanzar el 90% de conversión empleando un reactor de flujo. Es decir, ahora lo que usted quiere hacer en el último literal es usar ya no un CCTR, sino un PFR. ¿Ok?
Listo. Avíseme si ya le puedo tomar foto al ejercicio. O bueno, no sé si después lo pueda pedir al compañero que me lo envió para que pues de esa manera lo pueda tener dentro de sus problemas resueltos. ¿Ya? Lo voy a resolver ahorita. Bien. Comencemos entonces. Déjenme usar otra hojita. No, creo que aquí mismo puede caber el ejercicio. A ver, estamos usando un reactor CCTR, ¿verdad? Listo. Entonces yo voy a comenzar usando justamente la pista que me dan en ese problema. La pista que me dan en ese problema es, comience planteando la ecuación para un reactor CCTR. Le digo, bueno, si eso es lo que me hace el ejercicio, eso voy a hacer. Los reactores CCTR se asume que su volumen es constante, ¿verdad? Así que lo que yo voy a hacer es plantear la ecuación de diseño para ese reactor. Entonces aquí voy a ponerle a usted literal A. Esa ecuación de diseño se define de esta forma. F de A la entrada menos F de A la salida menos la velocidad de reacción por el volumen del reactor, ¿sí? Y esto va a estar igualado a 0. ¿Ok? Ahora, estos son flujos molares como tal. Si entiéndase que son, bueno, creo que este es moles sobre metros cúbicos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos de alguna u otra manera descomponer, ¿sí? Descomponerlo de la siguiente manera. Voy a considerar multiplicar todo esto de esta forma. Caudal por concentración de a la entrada menos el caudal por la concentración de a la salida menos la velocidad de reacción por el volumen y le igual a 0. ¿Ya? Usted entenderá que aquí puedo sacar factor común B sub 0, ¿no? Y me queda concentración de A que entra menos la concentración de A que sale igualado a ¿qué cosa? A R de A por el volumen. Voy a dividir este lado de la ecuación por el volumen y voy a dividir este lado de la ecuación por el volumen. Aquí se simplifica, pero aquí de este lado logro tener caudal para volumen. ¿Y eso a qué es igual? Al inverso del tiempo de residencia. C de A que entra menos C de A que sale. Y esto me queda igual a la velocidad de reacción. Ajá, pero me dijeron que la reacción era ¿de qué orden? De primer orden. Entonces yo tengo aquí 1 sobre tau, concentración de A que entra, menos la concentración de A que sale, que es igual a la constante K por la concentración de A. ¿Sí? Finalmente me queda entonces que el tiempo de residencia viene a ser igual a la concentración de A que entra, menos la concentración de A que sale, sobre la constante cinética por la concentración de A. Y llego a esa primera ecuación. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Sí, una pregunta con el flujo volumétrico. Ese flujo volumétrico, o sea, sí se puede asumir que el flujo volumétrico que entra es igual al flujo volumétrico que sale del reactor. Claro, Eso. Ah, porque no creas ni destruyes más. ya, 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 está bien. Formas, nada más. Así que los caudales que ingresas son los mismos que salen. Si metes 10 metros cúbicos por segundo, también salen 10 metros cúbicos por segundo. Claro, la composición que tiene la entrada y la salida es diferente, pero al final todo hace que cuadre, ¿no? Listo. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. Ahora yo voy a usar la definición de conversión, ¿sí? Ya cuando ustedes hacen, digamos, una mayor cantidad de problemas y les piden demostrar ciertas cosas, no hay una receta, no hay, mire, estos son los pasos a seguir, no hay atajos, no. Lo que hay es el problema y la experiencia que usted tenga manipulando ecuaciones y dándose cuenta de qué expresión sería la mejor para que usted emplee y que pueda llegar a lo que le están pidiendo. En este caso, yo considero que emplear la definición de conversión me puede ayudar. Vamos a ver si es cierto.
Cuando yo defino la conversión de A en un solo reactor, eso sería igual a ¿qué cosa? A la concentración de A que entra menos la concentración de A que sale, dividido para la concentración de A que entra, ¿verdad? Entonces yo de aquí puedo decir que la conversión de A multiplicado por la concentración de A que entra tiene que ser igual a la concentración de A que entra menos la concentración de A que sale del reactor. ¿Ok? Luego yo puedo decir lo siguiente, que la conversión de A es igual a 1 menos la concentración de A que sale sobre la concentración de A que ingresa al reactor. Lo que hice fue mandar esto a dividir y luego separarlo como si fuese una resta de dos fracciones. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Yo puedo decir lo siguiente. La concentración de A que sale sobre la concentración de A que entra es igual a 1 menos la conversión de A. Y de aquí yo puedo decir que la concentración de A que entra sobre la concentración de A que sale es 1 sobre 1 menos la conversión de A, porque lo que hice fue invertir esta fracción y por tanto, si invierto el lado izquierdo, también el lado derecho. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora aquí? Bueno, lo que yo podría estar haciendo aquí es justamente ver de qué manera puedo comenzar a reemplazar términos, ¿verdad? Dentro de mis ecuaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo concentración de A a la entrada menos concentración de A a la salida. Y según el análisis que yo hice en el lado derecho, eso es lo mismo que decir conversión por concentración de entrada. Entonces aquí el tiempo de residencia me puede quedar expresado como la conversión de A por la concentración de A a la entrada. Y esto va a estar dividido ¿para quién? Para la constante K por la concentración de A. Cuidado, esta concentración de A no es ni la de entrada ni la de salida. Es simplemente la concentración de A. O sea, recuerde que esto va a ir cambiando a medida que usted analice su sistema, pues no. Varía en función de la conversión. Sin embargo, usted aquí puede, digamos, hacer un pequeño análisis un tanto diferente, ya me parece. Porque aquí usted tiene la concentración de A a la entrada, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene. Entonces, ¿qué le parece si ahora lo que hacemos nosotros es reemplazar de una u otra manera estas concentraciones por la expresión que obtuvimos previamente, que es la que está en función de la conversión? ¿Sí? Porque dése cuenta que usted aquí tiene un cociente de esta concentración a la entrada sobre una concentración de A. Pero esta concentración de A, usted la puede descomponer para una reacción de primer orden como sigue. Será la constante K por la concentración de A que entra por 1 menos la conversión, ¿verdad? Así usted hace el análisis para un CCTR. Entonces, mire qué simplifica aquí. Y le queda que el tiempo de residencia es la conversión de A dividido para la constante K por 1 menos la conversión de A. ¿Ya? Listo. O sea, ya tiene, digamos, el factor espacio-tiempo ahí. Luego, ¿qué puedo hacer? Puedo mandar a multiplicar la constante K por el tau, aquí por 1 menos XA, y esto me queda igualado aquí a la conversión de A. Luego aquí me queda K por tau menos K por tau por XA menos XA igualado a 0. ¿Sí? De acuerdo al enunciado del problema, yo debo llegar a una expresión de esta forma. A por tau más B por tau por XA más C por XA más D e igual a 0. Entonces, si usted compara esta ecuación con esta, se podrá dar cuenta que en este caso el valor de A es 0.15, porque eso era lo que valía la constante cinética que me dieron, minutos a la menos 1. El valor de B sería ¿cuánto? Sería menos 0.15 minutos a la menos 1, porque sería menos el valor de la constante K.
el valor de C sería -1 y el valor de D sería 0. Ahí tiene los dos primeros puntos de ese ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Luego le indican a usted qué tiempo de residencia se requiere para lograr una conversión del 96% en un reactor continuamente agitado. ¿Esos puntos están dados o de dónde salieron A, B, C o D? Ah, ya. Cuando proyecté el ejercicio, aquí justamente en el problema te daban una ecuación que te decía A, B, C y D. Entonces se supone que cuando llegamos a una ecuación que se parezca a esto, ¿verdad? Deberíamos entender, o sea, ya deberíamos, con la ecuación que planteamos nosotros, del análisis de reactor, etcétera, etcétera, ver quién es A, quién es B, quién es C, quién es D. Entonces, yo lo que hice fue desarrollar mi ecuación como tal, me di cuenta que ya comenzó a aparecerse esta estructura, la comencé a comparar y efectivamente me di cuenta que tenía la misma ecuación, haciendo que D sea 0, que C sea -1, que B sea -0.15 y que A sea 0.15. ¿Ya? Pero esta ecuación estaba dada en el ejercicio. Listo. Ahora vamos con el literal B, que es netamente un cálculo un poquito rápido. Sí, solamente es reemplazar. Ok, tenemos entonces aquí el tiempo de residencia, que es igual a la conversión de A dividido por la constante cinética por 1 menos la conversión de A. Se supone que me piden el tiempo de residencia cuando la conversión es el 96%. Entonces aquí 0.96 sobre 0.15 por 1 menos 0.96, ¿verdad? Eso es todo. Si ustedes calculan eso, creo que les da 160 minutos a la menos 1. Bueno, perdón, 160 minutos. ¿Ya? Y esa sería la respuesta literal B. En el literal C, en cambio, les decían que demostremos que para dos reactores continuamente agitados en serie de diferentes volúmenes, la ecuación a la que usted va a llegar es esta. Entonces, por aquí voy a poner el literal C, acá lo voy a desarrollar, pero aquí voy a poner la ecuación a la que tenemos que llegar. La ecuación es 1 menos la conversión de A en el primer reactor sobre 1 menos la conversión de A en el segundo. Tiene que ser igual a 1 más la constante de velocidad por el tiempo de residencia del segundo reactor sobre 1 más la constante K por el tiempo de residencia en el primer reactor. O sea, tengo que de alguna manera, chicos, llegar a esta ecuación. ¿Cómo? No sé, pero a esa ecuación tengo que llegar. Entonces, a ver, veamos. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Primero, recuerde algo. Cuando usted tiene reactores en serie, la concentración que ingresa al segundo es justamente lo que usted alimentó al primero, pero multiplicado por 1 menos X, pues, ¿no? Porque eso ya reaccionó. Se ingresa al segundo lo que todavía no ha reaccionado como tal, para que siga reaccionando. Entonces, usted está de acuerdo conmigo en que voy a poner literal C. La concentración de A en el segundo reactor que entra es lo mismo que C de A1. Entiéndase que C de A1 es justamente esa concentración que sale del primer reactor. Voy a ponerle sale del primer reactor. ¿Ya? Es esa concentración a la que me refiero. Entonces, si usted quiere definir la conversión de A que consigue en el primer reactor, sería 1 menos la concentración de A1, como la estoy llamando aquí, sobre la concentración de A en el reactor 1 que entra, ¿verdad? Ya les demostré cómo se llega a esta ecuación. Es netamente la definición de conversión. ¿Ok? Entonces, ahora usted está de acuerdo conmigo en que C de A1 sobre C de A1 que entra, o sea, la concentración que entra el primer reactor sería igual a 1 menos la conversión de A en el punto 1. ¿Sí? Haciendo un análisis similar, pero para el segundo reactor, esto sería la conversión de A en el segundo reactor sería igual a ¿qué cosa? A 1 menos la concentración a la salida del segundo sobre la concentración
que ingresa al segundo reactor, que es CDA1. Mire que CDA1 yo le puse que es lo que sale del primer reactor, lo que sale del primer reactor es lo que entra al segundo. Para no estar diciéndole a cada rato eso, creo que es mucho mejor si medio lo dibujo. Tal vez para que me entienda un poquito mejor. Aquí tenemos CDA1 que entra. ¿Ok? Y aquí a la salida tenemos CDA1 nada más. Por acá tenemos CDA2. Este es el primer reactor y este es el segundo. ¿Ok? Es como para que vea el gráfico y se vaya guiando con las ecuaciones. ¿Ya? Están en serio, pues, ¿no? Listo. Entonces acá nos va a quedar nuevamente que 1 menos la conversión de A a 2 sería la concentración de A2 sobre la concentración de A1. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a asumir? Lo que yo voy a asumir es que los caudales, ¿verdad? De alimentación, o sea, que aquí se alimenta B sub 0, que acá sale B sub 0 y que aquí también sale B sub 0. Eso es lo que yo voy a asumir, que tenemos iguales caudales de alimentación. Porque eso me va a permitir entonces a mí llegar justamente a una ecuación un poquito, que es lo que me pide el problema. ¿Ok? Bien. Ahora sí, voy a analizar reactor por reactor para ver cómo se llega a la expresión que me están pidiendo. Por aquí voy a poner reactor número 1. Para el reactor número 1, yo tengo un B sub 0 por la concentración de A1 que entra, menos B sub 0 por la concentración de A1 que sale, menos la constante cinética por la concentración de A, en este caso en el primer reactor, multiplicado por el volumen del primer reactor y dividido para 0. ¿Por qué pongo volumen del primer reactor? Porque el problema me indicaba que los volúmenes no eran iguales. Entonces, usted tiene que demostrar eso en sus ecuaciones. Tiene que poner B sub 1 y B sub 2. Ahora aquí, ¿qué puede hacer? Puede dividir, digamos, todo para el volumen. Y aquí le va a quedar C de A1 a la entrada, menos C de A1 menos K por C de A1, ¿ok? Y aquí lo que le va a quedar es multiplicado por tau sub 1, ¿ya? O sea, lo que hice fue dividir para B sub 0. Toda la ecuación para B sub 0. En los dos primeros términos esto se simplifica y aquí me va a quedar B sobre B sub 0 y eso es tau, ¿no? Listo. Entonces aquí yo puedo dejar esto igualado a 0 y despejar C de A1. ¿A qué sería igual esto? A C de A1 que ingresa, ¿verdad? Sobre 1 más la constante cinética por tau sub 1, ¿sí? Lo que hice aquí fue sacar el factor común C de A sub 1, ¿ok? Te quedaría 1 más K por T, esto lo mandé al otro lado, y finalmente esto lo manda a dividir. No sé si lo ve. Bueno, si no lo ve, lo hago acá abajo, ¿ya? Sería aquí C de A1 in, le voy a poner, que es lo que entra, menos factor común aquí, C de A1, 1 más K por T sub 1 igual a 0. Y aquí le queda C de A1 in dividido para 1 más K por T sub 1 y eso es igual a C de A1. ¿Ya? Ahí está la pequeña demostración de cómo se llega a esta ecuación. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Por el lado de acá voy a poner el mismo análisis, pero para el segundo reactor. ¿Ya? A ver, veamos cómo queda. Reactor número 2. Este de aquí sería caudal de entrada por la concentración de A2 que entra menos el caudal de salida, que estamos asumiendo que es el mismo, por la concentración de A2 a la salida, menos la constante por la concentración de A2 multiplicado por el volumen 2 igualado a 0. Nuevamente divido todo para B sub 0. Aquí me queda C de A2 que entra menos C de A2 que sale menos K
por C de A2 por tau sub 2 igual a cero. ¿Ok? Pero recuerde que esta C de sub 2 que entra al segundo no es más que C de sub 1, así lo llamamos. Entonces aquí pondríamos C de sub 1 menos C de sub 2. Debería ser igual aquí a K por C de sub 2 por tau sub 2. Mandando el otro término, digamos, al otro lado. Aquí, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar C de sub 1 es igual aquí a C de sub 2 multiplicado por 1 más K por tau sub 2. Entonces aquí nos queda que C de sub 1 sobre C de sub 2 es igual a 1 más K por tau sub 2. O lo que es lo mismo, C de sub 2 sobre C de sub 1 igual a 1 sobre 1 más K por tau sub 2. ¿Ya? Entonces ya tengo, digamos, la segunda expresión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Continuemos entonces. A ver, no sé si ustedes recuerden, pero voy a poner las ecuaciones a las que hemos llegado. ¿Ya? Llegamos a decir que C de sub 2 sobre C de sub 1 es igual a 1 sobre 1 más K por tau sub 2. Acá llegamos a decir que C de sub 1 sobre C de sub 1 que entra es igual a 1 sobre 1 más K por tau sub 1. ¿Ok? Y también tenemos otras dos ecuaciones adicionales, que es 1 menos X a sub 1, C de A1 sobre C de A que entra, y 1 menos X a 2, que es igual aquí a C de A sub 2 sobre C de A sub 1. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Voy a escribir aquí 1 menos X a sub 1 sobre 1 menos X a sub 2. Si yo escribo este cociente, lo que en realidad estoy diciendo es C de A sub 1 sobre C de A que entra sobre C de A sub 2 sobre C de A sub 1. Porque mire, 1 menos X a 1 es igual a C de A sub 1 sobre C de A que entra, que es lo que puse aquí. 1 menos X a sub 2 es igual a C de A sub 2 sobre C de A sub 1, que es lo que yo puse acá. Pero estas expresiones también son equivalentes a ¿qué cosa? 1 sobre 1 más K por tau sub 1 y 1 sobre 1 más K por tau sub 2. Por lo tanto, le queda 1 menos X a 1 sobre 1 menos X a 2, que es igual a ¿qué cosa? A 1 más K por tau sub 2 y 1 más K por tau sub 1, y esto era lo que usted quería demostrar. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Preguntas con eso? Miren, aquí no tiene que básicamente hacer cálculos de nada todavía. Es a punta de manipulación matemática todo lo que está en este problema. No digo que sea algo sencillo de ver en el momento del examen con todo el estrés encima, con toda la desesperación del tiempo que se le acaba, yo lo sé. Pero si se da cuenta, no he usado nada diferente a las ecuaciones que usted ha aprendido en clase. Y bueno, tal vez relaciones que, digamos, por práctica de problemas de libros o de problemas de internet, usted puede adquirir al momento que estudie por el examen. Pero no es nada del otro mundo, así que usted debería estar en la capacidad de poder hacer esto, creo yo que en menos de una hora, ¿sí? Porque era uno de los problemas del examen, no era todo el examen. Bien, preguntas chicos, ¿alguna duda?
¿A qué te refieres con todo? O sea, ¿te refieres aquí o a lo que hice antes? Porque si te refieres a las ecuaciones que puse acá, por ejemplo, a ver, aquí, claro, aquí dividí por el volumen global, por eso me quedó uno sobre el espacio-tiempo, pero por ejemplo, acá al final no dividí para el volumen, dividí para el caudal. Por eso justamente cuando yo divido este término para el caudal aparece el tau, tanto aquí como acá. ¿Sí? Recuerden que volumen sobre caudal es tau. Por lo tanto, caudal sobre volumen es uno sobre tau. Es lo inverso, nada más. Ujú. Ok, ahora el literal D se pone un poquito más interesante, porque el literal D nos dice, si deseamos mantener la conversión total del 96%, miren que les hablo de una conversión total. A veces ustedes creen que la conversión total es la que uno obtiene en el segundo reactor. No, no necesariamente es eso. Porque ustedes hacen el balance de materia, no es esa la conversión total. La total es ligeramente mayor. Pero les dice que ustedes desean que la conversión total sea también el 96%. Y les dicen que el volumen del primer reactor es el doble que del segundo. Entonces, bajo esas condiciones, que saquen cuánto es el volumen, perdón, la conversión en cada uno de los reactores. ¿Ya? Listo. Voy a hacer, digamos, este literal D, el literal E, y de ahí nos vamos a un problema de, de métodos en Excel, ¿ya? Porque tal vez puede que les toque hacer algo de eso mañana en el examen y eso no hemos repasado antes. Espero que no me den más allá de las 4, porque si me dan las 4 me toque. Entonces, bueno, veamos si alcanzamos. Que les voy a mandar otro link para que se unan y terminamos este problema y hacemos el último, ¿ya? Ok, bien. Sigamos entonces con la resolución del problema. Ya estamos, digamos, a punto de terminar. ¿Me confirman si pueden ver bien? Para poder comenzar, ¿ya? ¿Qué chicos? ¿Me confirman si pueden ver bien? Sí, profe. Ya. Listo, sigamos entonces. Le pongo cerrar. A ver. Recording in progress. Bien, entonces ahora lo que nos piden es una conversión global. Vamos a ver entonces de qué manera o de qué estrategia nos valemos para justamente llevar a cabo el cálculo de esa conversión global. Pensemos en lo siguiente. Como tenemos dos reactores STR, entonces ustedes entenderán que la conversión a la que yo tengo que llegar, digamos, a la salida, en este caso del segundo reactor, es justamente esa conversión total
que me piden y me dicen que esto tiene que ser 0.96. Esa es la condición que me impone el problema en ese literal. Ahora, por definición, esa conversión total no sería más que 1 menos la concentración de A, ¿en dónde? A la salida del segundo reactor sobre la concentración de A que entra al primer reactor. Porque usted siempre tiene que medir la conversión total con el punto final de su proceso, que es la salida del segundo reactor, y el punto inicial de su proceso, que es la alimentación del primer reactor como tal. ¿Ok? Ahora, aquí yo voy a aplicar un pequeño artificio matemático. Voy a multiplicar por C de A1 y a dividir por C de A1. Matemáticamente no dice nada porque eso es como multiplicar por 1, pues no. Pero si yo reordeno la ecuación de esta forma, como C de A1 sobre C de A1 que entra, por acá pongo C de A2 sobre C de A1, entonces dése cuenta que la conversión total me va a quedar igual a 1 menos. ¿Quién es C de A1 sobre C de A1 que entra? 1 menos la conversión del primer reactor. ¿Y qué es esto? 1 menos la conversión del segundo reactor. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué puedo hacer? Puedo decir que 1 menos la conversión de A en el primer reactor multiplicado por 1 menos la conversión de A del segundo, ¿sí? Es igual a 1 menos la conversión total de A, ¿sí? ¿Ya? La conversión total de A. Ahora, dése cuenta de algo. Estas expresiones de 1 menos X a 1 y 1 menos X a 2, usted ya las usó antes. Y esas expresiones que usted usó antes eran iguales a 1 sobre 1 más la constante K por el tau, ¿verdad? Entonces, si usted ya tiene esas ecuaciones, tranquilamente puede decir que esto es 1 sobre 1 más la constante por tau sub 1. Y acá 1 sobre 1 más la constante por tau sub 2. Y esto es igual a 1 menos la conversión de A total. Ahora, aquí usted puede usar la otra condición que le dice el problema. Y le dice que el primer reactor, si mal no recuerdo, tenía el doble del volumen que el segundo. Entonces, si K por tau sub 2 es el segundo, ¿cómo usted puede expresar el primero? Sería 2 veces esto. Entonces le queda 1 sobre 1 más 2 veces K por tau sub 2 por 1 sobre 1 más K por tau sub 2. Y esto le queda 1 menos la conversión total de A. ¿Sí? Ya aquí usted tiene básicamente toda la información que necesita para encontrar eh, el factor espacio-tiempo en el segundo reactor. ¿Por qué? Porque usted tiene la conversión global, que es 0,96. Aquí le va a quedar 1 sobre 1 más 2. Esa constante cae 0.15 por tau sub 2 multiplicado por 1 sobre 1 más 0.15 por tau sub 2. ¿Ya? Entonces, dése cuenta que el único que no conoce aquí es tau sub 2. Que le va a quedar una ecuación cuadrática que cuando la resuelva le va a dar aproximadamente 18.47 minutos. ¿Sí? Y eso es todo en el literal D. Preguntas. Ahora, ya que conoce que eso es tau sub 2, usted puede encontrar cuánto es tau sub 1. Porque recuerde que como es el doble, entonces tau sub 1 sería ¿cuánto? Sería 36.94 minutos. Y ya conociendo esto, chicos, ya conociendo esto, ustedes pueden calcular las conversiones, ¿sí? Usando las relaciones anteriormente obtenidas. Y le digo cuánto le debe quedar por si usted lo quiere practicar en casa. La conversión en el primer reactor le debe quedar aproximadamente 0.85. Y en el segundo
No, miento. Acá le va a quedar 0.75 y en el segundo le va a quedar 0.83. ¿Ya? O al menos eso fue lo que me da a mí. Igual usted lo puede confirmar luego ya que obtenga los resultados. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, cuando dice conversión total, que no, o sea, tenía entendido que cuando dice conversión total es la conversión final, Ujú. que sería, podría tomarse como la conversión del reactor 2, o sea, No. porque sería x sub 1 más x sub 2. No sé si me voy a entender, pero básicamente sería como que la Ya, conversión total. no, no puedes decirme que es x sub 1 y x sub 2 porque supongamos, digamos que tú usas un primer reactor y la conversión, o sea, tienes dos en serie, ¿verdad? X sub 1 te queda 0.7 y x sub 2 te queda 0.9. Yo te pido entonces, ¿cuál es la total? Tú me dices, ah, ya, la total sería x sub 1 más x sub 2. Si yo sumo 0.7 más 0.9, eso me da más de 1 punto algo, capaz y me da hasta 2 punto algo. Y no puede haber una conversión mayor a 1. No, me Entonces, refiero a, sería la última, la de 0.9, porque es ya, la lo que pasa es mayor, o que sea, es lo máximo que se no, convierte. ya, si tú consideras que la conversión total es la última, o sea, no siempre se cumple, porque si tú haces el balance como tal de materia, la conversión global, ¿verdad? No, a ver, déjame ver si lo puedo ilustrar como que acá abajito. Digamos que este es tu primer reactor, ¿verdad? Este es el segundo, y aquí tienes la entrada. No sé si recuerdan que en balance de materia y energía ustedes en los problemas la Miss Lorena les pedía, quiero la conversión en el reactor, que ella la llamaba R minúscula, y luego les pedía, quiero la conversión global. Entonces ustedes qué decían, allá, mi sistema son estos dos bloques, pero mi sistema global es este. Y aquí ustedes sacaban una R mayúscula. Y se debía cumplir que generalmente esta R minúscula podría ser menor o igual que la R mayúscula. Esa era la relación, digamos, que se cumplía en general. Lo mismo es acá. Yo aquí tengo una conversión para el primer reactor, tengo una conversión para el segundo, pero mi sistema global es este, donde este flujo es la entrada y este flujo es la salida. ¿Ok? Entonces, en realidad, yo no puedo decir que esta conversión que está aquí, que sería x2, ¿verdad? Digamos que sea 0.8. Yo no puedo decir que esta conversión es la global, porque esta conversión, este x2, nace de considerar CDA1, que fue lo que ingresó al segundo reactor, menos CDA2, que es lo que está saliendo de ese segundo reactor, para CDA1, que fue lo que ingresó. Esa es la fórmula de X2. Es que lo queremos ver como un número. Pero para el sistema global, lo que ingresó fue CDA1 a la entrada, lo que salió de mi sistema global es CDA2, y lo que ingresó fue CDA1 a la entrada. Y entiéndase que CDA1 a la entrada me refiero a esto, ¿no? Lo que está acá arriba. Y entenderás que justamente esta que está aquí, esta concentración que está aquí, es diferente que esta, porque ya de aquí para acá hubo reacción como tal. No sé si con eso me doy a entender, pero las conversiones no son las mismas. No siempre esto es igual a esto. De hecho, casi nunca lo son igual, casi nunca son iguales. Salvo que esta conversión sea muy ínfima como para que no te afecte el flujo, pero de ahí no son lo mismo. ¿Ya? Entonces, si con eso le queda claro a la compañera que me lo preguntó, o si tienes alguna otra duda. El enunciado, ya comparto la pantalla para que vean el enunciado. Ese es el enunciado. Si ustedes quieren tomar una foto, entenderán que no lo puedo pasar por el grupo, si no lo haría.
pero bueno, ese es el enunciado. Ese es el literal A. Ahí están los literales B, C y D. ¿Ok? B, C y D. Y ahí pues tenemos el literal E. ¿Qué literal E nos piden directamente para lo que es un rector de flujo? ¿Ya? Voy a hacer ese análisis, ¿ok? Me dicen si ya puedo dejar de compartir, si pudieron tomarle foto al enunciado. ¿De dónde sale que A es 0.15? A ver. Cuando yo comencé a resolver el problema, planteé la ecuación para el primer reactor, bueno, de forma general para un CCTR, ¿sí? La desarrollé y a la final la dejé en función del factor espacio-tiempo, y una vez que ya la tenía en función del factor espacio-tiempo, obtuve una ecuación donde tengo aquí, por ejemplo, K por tau menos K por tau por XA menos XA igual a 0. Si yo comparo esto con esto, me di cuenta que esta constante K representa lo mismo que la letra A. Y como la constante K vale 0.15, entonces A es 0.15. Aquí tengo menos la constante K y aquí tengo una letra B. Entonces la letra B es menos 0.15. Aquí tengo un menos que está antes de la conversión de A. Aquí tengo la letra C que está antes de la conversión de A. Por lo tanto, C es menos 1. Y como ya no tengo más términos, entonces D es 0. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ah, dice 0.30. Bueno, es que me estoy guiando también con una foto porque no quiero estar regresando directamente al enunciado cada rato, pero como me imagino habían dos filas de ese tema, en la foto que me mandaron por acá dice 0.30, entonces, perdón, 0.15. Pero en realidad, si la constante es 0.30 en el enunciado, entonces A y B son 0.30. ¿Ya? Es lo mismo. No es que dividí o multiplicar, es lo mismo. Solo que tal vez la foto que me mandaron acá es diferente. Pero en sí es eso. ¿Ya? Sí, perdón por eso. Tal vez no verifique que sean los mismos datos, pero el desarrollo, que es lo que digamos más importa aquí, es exactamente el mismo. Es lo que valga, en este caso, la constante, no afecta tanto. Bien, ¿sí queda claro entonces, chicos? Ok, diré que sí. Espero que haya quedado claro entonces esa diferencia entre lo que es una conversión global y una conversión para un reactor en particular. No son lo mismo, ¿ya? Bien, vamos entonces a hacer el último literal de esto, que nos dice qué pasará si queremos llevar a cabo el cálculo, pero para un reactor PCR. Ok, entonces yo comienzo por plantear la ecuación de diseño, que sería menos el flujo volumétrico por la derivada de la concentración de A con respecto al volumen, menos el R de A, y le igual a 0. Entonces, aquí esto me queda menos el caudal por la derivada de la concentración de A con respecto al volumen. Por si acaso, yo sé que ustedes aquí ponen la derivada del flujo, pero recuerden que el flujo molar no es más que la concentración por el caudal, así que como el caudal es constante, lo saqué de la derivada y acá me quedé solamente con la concentración. No he hecho, digamos, nada más que eso. Será aquí la constante por la concentración de A y lo igualamos a 0. Entonces aquí nos queda B sub 0 por la derivada de la concentración de A con respecto al volumen en negativo, y acá sería igual a K por la concentración de A. Entonces, ¿ahora qué me toca hacer aquí? Llevar a cabo la integración. La derivada de la concentración de A con respecto a la concentración de A debe ser igual a menos la constante para lo que es el caudal, multiplicado aquí por la integral desde un C de A sub 0 hasta un C de A, y desde, en este caso, un volumen 0 hasta un volumen B. Entonces aquí me queda el logaritmo natural de la concentración de A sobre C de A sub 0. Acá me queda menos K por B sobre B sub 0. Y eso es el tau. Entonces aquí me queda menos K por tau igual al logaritmo natural de C de A sobre C de A sub 0. ¿Ya?
Bueno, finalmente, yo sé que este cociente que está aquí es lo mismo que el logaritmo natural de 1 menos la conversión de a, que será igual aquí a menos k por tau. ¿Sí? De forma que tau sería igual a menos logaritmo natural de 1 menos la conversión de a sobre la velocidad de reacción. Y si reemplazamos los datos, aquí sería 1 menos 0.96 y acá sería 0.15, dándonos entonces un resultado de 21.46 minutos. Listo, eso es todo el problema. ¿Alguna pregunta? Es literal E. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí está claro? ¿Cuál es la probabilidad de que nos tomen algo así en el examen? Yo diría que alta, porque son temas que ustedes ya manejan. Lo que sí no les va a ir son reactores en paralelo. Yo se los expliqué en la ayudante anterior, pero bueno, como tal vez no lo vieron con la misma clase, seguramente eso no vaya al examen. Pero de ahí puede ir dos. Creo que la ayudantía que tuvimos para métodos integrales y diferenciales sí las grabé, creo que sí, y creo que sí están subidas, porque lamentablemente no me da más el tiempo para hacer un problema de esos. Quería resolver más de sus lecciones, pero no me va a alcanzar el tiempo. Pensé que este problema era un poquito más corto de explicar, pero así me haya quitado un poco más el tiempo. Considero que es mucho mejor que haya despejado sus dudas, que lo resuelva yo rápido y que ustedes no entiendan qué fue lo que hice. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que para el repaso de la segunda unidad revisen los videos que les subí de los métodos diferenciales e integrales, que, bueno, según yo están todos. Sí están los integrales, todos los diferenciales. Pueden también revisar sus deberes. Creo que los de un paralelo ya los califiqué todos. Creo que todavía me falta la gran mayoría. Son bastantes. Pero trataré de tenerlos máximo hasta mañana, para que ya sepan sus notas. ¿Ya? Si tienen alguna otra consulta, algún otro problema que quieran preguntarme, me lo pueden enviar por WhatsApp sin ningún problema, solo que voy a estar un poquito ocupado dando clases en otro lado, pero tal vez sí les pueda contestar luego, ¿ya? Bueno, chicos, eso ha sido todo por la ayudantía de hoy. Espero que les vaya súper bien en su examen de mañana. Voy a estar también ahí un momentito para ver si los ayudo como tal. No sé qué tal está el examen. Considero que está realizable, supongo yo, pero no le he visto. Mañana veré el examen al mismo tiempo que ustedes, literal. Pero bueno, con fe y sale muy, muy bien.